un tema que se está manejando ya desde hace un tiempo. De hecho, es un tema que está desde 1970, ¿verdad? Diseñado desde 1970 y actualmente lo estamos trabajando ya en educación. El DUA es, en sus siglas, el Diseño Universal para el Aprendizaje, y pues me voy a permitir compartir pantalla para poder trabajar con ustedes esta parte. Bueno, ¿ven ahí mi presentación? ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? Por favor, alguien que me confirme. Sí, licenciada, solo tiene que habilitar la opción de que se vea completamente. Muy bien. Perfecto, aquí está. Ok. Pues el DUA y el aprendizaje significativo es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Y como les comentaba anteriormente, pues estoy muy contenta de poder compartir con todas ustedes. Soy también maestra de preprimaria y pues ha sido, creo que es una de las carreras más significativas en mi vida por las experiencias y lo gratificante que ha sido trabajar con este nivel. Actualmente quisiera, por favor, en este momento, que todas pensáramos y regresáramos a ese tiempo en el que entramos a la escuela. Yo lamentablemente en mi experiencia personal no tuve parvulitos, no me pudieron inscribir en parvulitos porque la situación era bien complicada, ¿verdad? Ya por los años 70, una familia numerosa, entonces nuestros papás no creían mucho, ¿verdad? En la cuestión de la escuela preprimaria. Así que yo la experiencia que tuve fue entrar directamente a primero primaria. Pero quisiera que ustedes en este momento, pues, pensaran, ¿verdad? ¿Cuál fue su experiencia en la escuelita? Les voy a dar un minuto para que lo piensen, ¿verdad? ¿Cuál fue su primera experiencia en la escuela? Y si alguien quiere participar compartiendo su primera experiencia con su maestra, cómo fue la experiencia que tuvo con su primera maestra. Así que está abierto ahorita por un minuto el espacio para la que me quiera compartir cuál fue su primera experiencia en la escuela. ¿Alguna maestra que quiera compartir su experiencia? Si fue gratificante, si fue buena o si no lo fue, cómo fue su maestra, si entró directamente a la escuela primaria como yo o si le tocó entrar a la escuela preprimaria, si tuvo esa ventaja. Ahí se abrió una cámara. Ruth Guevara, ¿verdad? ¿Quieres participar? Ay, perdón. Gracias. Bueno. Pues mi experiencia, yo sí tuve la oportunidad de iniciar desde preprimaria. Creo que fue lo que marcó en realidad mi vida porque gracias a la maestra que a mí me tocó en el área de preprimaria, yo dije, yo quiero ser maestra, yo quiero ser como mi maestra. Entonces creo que de igual manera tuve la suerte de que en primaria tuve una misma maestra con la que yo me encariñé, pero mucho, porque ser maestra y por eso seguí magisterio. Entonces para mí fue una experiencia muy agradable. Y acá estoy queriendo marcar vidas como marcaron la mía también desde un principio. Gracias. Excelente, muchas gracias. ¿Hay algo en especial? ¿Hay algún evento en especial? ¿Algún tema que tú te recuerdas con mucho cariño? Yo sé que muchos por lo que nos estás contando, pero un tema en especial y por qué.
¿verdad? Un tema X, ¿verdad? Que tú te recuerdes mucho de esa maestra porque para ti ha sido significativo en tu vida. ¿Algún tema en especial? Claro, niña fui muy introvertida. Creo que lo que ha marcado mi... Creo que perdimos la señal con Ruth. ¿Estás por ahí todavía? Ok, le vamos a dar espacio más adelante. ¿Por qué? Porque yo empiezo, gracias Ruth por haber participado. Quiero saber si aún me escucho, si todavía estoy conectada, porque sí. Sí, licenciada, se escucha bien. Muchas gracias. Ok, ¿por qué yo mi vida. Yo creo que Ruth está teniendo problemas de conexión, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar, si Ruth me escuchas, vamos a dejar tu experiencia para compararla con alguna diapositiva en la que salga tu experiencia, si se desconecta. Bueno, entonces, ¿por qué les pregunto esto? Y escuchando a Ruth compartir su experiencia con su primera maestra, y algo muy significativo que ella dijo, ella marcó mi vida y me inspiró para ser yo maestra también. Y es que ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Pero lamentablemente hoy en día hemos estado teniendo algunos problemas en la mayor parte de educadores no se han comprometido o estudiaron la carrera por diferentes razones. Y esto ha generado que muchas veces caigan en el proceso, ¿verdad? De dar sus clases de una manera magistral sin hacer ni marcar la vida de ese niño, ¿verdad? Sino al contrario. La mayor parte de las contemporáneas que están hoy en día en esta conferencia no me dejarán mentir, la forma en la que nos enseñaron las tablas de multiplicar, ¿verdad? Que fue con una regla al lado y un puñito de sal, ¿verdad? Y si ustedes no se la sabían, ahí va el reglazo, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces, en mi caso, las matemáticas me fueron muy complicadas, ¿verdad? Para poder transitar en la primaria. Bueno, la fui sacando siempre raspando. Entonces, quería iniciar con esta reflexión, ¿verdad? De qué manera estamos marcando la vida de nuestros estudiantes como docentes. Yo sé que las docentes de preprimaria tienen, es un grupo muy lindo, el gremio magisterial de preprimaria. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchísimas capacitaciones y me he dado cuenta que son un punto de aparte, ¿verdad? Son creativas, dinámicas, tenemos características bien especiales que hacen muy especial la vida de los niños. Y el cambio, no debería de existir ese cambio tan terrible, ¿verdad? De pasar de la primaria a la primaria, pero sí sucede. Entonces, ¿por qué toda esta introducción? Quiero darles a conocer el día de hoy lo que estamos trabajando. Tengo experiencia de muchos años en lo que es educación especial, ahora educación inclusiva, y pues ahora estamos viendo, ¿verdad? Este nuevo proceso del DUA, el diseño universal del aprendizaje. Y pues quiero contarles, ¿verdad? De que pues el DUA inicia, ¿verdad? Con construcciones accesibles, ¿verdad? De la misma forma que ahora se promueven que las construcciones sean accesibles para que todas las personas puedan utilizarlas y acceder a ellas. Y justo eso es también el diseño universal del aprendizaje, ¿verdad? El poder tener un diseño que todos los niños tengan acceso de la misma manera que lo tenemos nosotros a la escuela y al aprendizaje. Nos dicen, ¿verdad?, de que sí se puede tener una construcción accesible, entonces también es posible tener un aula en donde todas las personas puedan aprender de la misma manera. Y esto se inicia porque sabemos que la diversidad es una realidad, ¿verdad? Que todos aprendemos de diferentes formas, cada uno a su modo y a su ritmo. Definitivamente, Ruth compartió su experiencia, lamentablemente
se perdió la señal y yo también aprendí una forma diferente y les puse el ejemplo de cómo aprendí las tablas de multiplicar. Y era terrible cada que nos iban a enseñar algo, hasta que mi abuelito me enseñó una forma diferente y otro maestro me enseñó una forma diferente. Y así fue aprendiéndolo porque yo tengo una forma diferente de aprender. Y ustedes tienen una variedad y una diversidad en su aula, tienen de todo, ¿verdad? Entonces los niños aprenden de diferente manera. A lo que a uno se les hace fácil, a otros se les hace difícil. Y bueno, es el caso, ¿verdad? Tenemos un aula, esta es un aula de preprimaria, y podemos ver, ¿verdad? Que, por ejemplo, a Felipe le gusta leer mucho, pero le cuesta mucho trabajo las matemáticas. Tenemos un Carlitos que se distrae fácilmente y tiene que repetírsele siempre las mismas indicaciones. Tenemos a un Jorgito, ¿verdad? Que no trae la tarea y se le olvidan sus útiles escolares. A un Miguel que siempre realiza sus trabajos y ayuda a sus otros compañeritos. También tenemos a una Lore que termina los trabajos más pronto que sus compañeros. Y en algunas oportunidades y en algunas aulas vamos a tener una María, ¿verdad? A una chiquita llamada María que tiene discapacidad motora, le gustan las matemáticas y ocupa un espacio mayor por la silla de ruedas. Y si nos damos cuenta de este espacio en el que está trabajando la maestra, si se dan cuenta, una niña con silla de ruedas será que tiene el acceso como todos los niños. De hecho, los niños que están allí en esa aula se dan cuenta que la maestra no tiene mucho espacio para ellos. Es difícil, ¿verdad? Yo sé que muchos maestros se encuentran en esa situación, que los espacios son los que nos están complicando y sabemos que en preprimaria hay mucho juego, hay muchas rondas, muchas cancioncitas y muchas veces nos limitamos y esto es algo a lo que debemos poner atención, empezando por el espacio físico, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nos propone, qué es el diseño universal para el aprendizaje y qué nos propone el diseño universal para el aprendizaje? El DUA es una vida de aprendizaje, ¿verdad? Tiene un enfoque flexible y personalizado y es para todos los estudiantes, ¿verdad? No hay distinción alguna. Y todas estarán preguntando, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tener un enfoque, un DUA, ¿verdad? O poder llevar a cabo un DUA en mi aula o en la escuela. Pero vamos a iniciar, ¿verdad? Conociendo cuál es la diversidad y el aprendizaje y cómo es importante enfocar el aprendizaje en la diversidad que tenemos dentro de esa aula, donde tenemos los niños con las características que anteriormente les expuse. Pero vamos a ver, antes de entrar a todo esto, un poco de historia de cómo fue que inició el concepto del diseño universal. Pues el concepto de diseño universal fue acuñado por el arquitecto Ron Meins de The Center for Universal Design en 1997 y propone el diseño de productos y entornos para que puedan ser utilizados en la mayor medida posible por todas las personas sin la necesidad de realizar ninguna adaptación. Llevado este planteamiento al contexto de la educación, el diseño universal proporciona una clave determinante para responder a la diversidad derivada de las diferentes capacidades que tenemos en el aula. Preferencias para el aprendizaje, intereses y motivaciones, culturas, lenguas, nivel socioeconómico, identidades sexuales o estructuras familiares. Esa es la diversidad, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos trabajando hoy en día. Por mucho tiempo mi experiencia, parte de mi experiencia en la educación es haber tenido a mi cargo una escuela de educación especial. Fui directora, maestra y directora de una escuela de educación especial. Y en mi gestión fui y aunque parezca un discurso político, tuve la oportunidad de hacer una escuela completa, ¿verdad? Que tuviera todo, las rampas accesibles, que tuviera maestras especializadas, que tuviera baños accesibles, que tuviera duchas por
el tipo de niños que teníamos, que tuvieran rincones de aprendizaje, que el material estuviera adaptado. Cuando llegaban a esa escuela, pensaban, wow, que todas las escuelas tuvieran esto, y como es una escuelita especial, porque así le decía, pues porque tienen que tener todo esto especial, ¿verdad? Cuando ya salgo de la escuela y comienzo a trabajar, anteriormente yo trabajaba en el área regular y siempre trabajé de la misma manera. Siempre traté de que los estudiantes tuvieran todo este conocimiento a través de utilizar todos sus sentidos, ¿verdad? Y que fuera un aprendizaje significativo. En varias oportunidades me he encontrado a estudiantes, ¿verdad? De que ya son jóvenes y todo, y de alguna manera se recuerdan de mí por algo que les enseñé, en el que ese aprendizaje quedó en esa mentecita. Pero ¿por qué, verdad? Porque nosotros tenemos que ver cuáles son los intereses. Yo sé que nuestras aulas están sobrepobladas. El COVID nos dejó niños realmente con muchas complicaciones, ¿verdad? Pero el diseño universal, esto es un planteamiento, ¿verdad? De que proporciona esta clave, ¿verdad? Para que nosotros vayamos pensando ya no solo en institucionalizar a ese niño con discapacidad, sino incluirla en nuestra aula, ¿verdad? De una manera en que él se sienta a gusto con todos. El diseño universal también nos abre, ¿verdad? Una oportunidad para que, aunque nosotros no tengamos un niño o niña con discapacidad en nuestra aula, estemos preparados para ello. Todos los años es diferente, y yo, a través de los años, en diferentes capacitaciones, en miles y miles de maestros, la queja constante es: yo no puedo recibir a un niño con discapacidad en el aula porque no estoy preparado para eso. Mire, el espacio no está preparado. Yo no estoy preparada, yo no soy educadora especial, pero el DUA propone, ¿verdad?, de que las aulas deberían de ser para todos, ¿verdad?, para toda clase de niños. Y sí, es un reto bastante grande, pero ya vamos encaminados hacia eso. Entonces, ¿por qué es tan importante aplicar este método? En Guatemala, en el gobierno de Álvaro Colón, en el año 2008, se aprueba la Ley de Educación Especial en Guatemala, en la que dice que todos los niños y niñas deben de tener acceso a la escuela. Y como les comentaba, cuando ustedes piensan en el momento en que les dan la noticia, el próximo año recibimos a Renecito, ¿verdad?, de que tiene una discapacidad visual. Y entonces la primera pregunta es: ¿y cómo lo voy a hacer si yo no soy educadora especial? No sé qué voy a hacer con él, ¿verdad? Entonces, todos los maestros hemos tenido ese miedo, esa duda, y lo primero que tenemos que hacer es romper esos paradigmas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber más de alguien que nos va a decir: ay, vos te va a tocar durísimo, vas a tener que hacer una planificación extra, vas a tener que aprender a cómo él va a tener que aprender en braille. Vos sabes braille, ¿verdad? Tú no sabes braille. Y total de que nos comienzan a meter un montón de miedos, ¿verdad? Sin embargo, ya está en ley, ¿verdad? Que tenemos que recibir a esos niños, aunque no tengamos aún la preparación. Desde entonces, se ha venido capacitando y capacitando a los maestros con respecto a estos temas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que el gobierno, ¿verdad? En general, el área de educación, hay mucha burocracia, ¿verdad? Y muchas veces nos saturan con muchísima información técnica, pero no nos dicen: aquí está la herramienta y esto es lo que se tiene que hacer con el niño. Por eso estos espacios son tan importantes, para que ustedes vayan abriendo su mente y vayan pensando de qué manera, y quitando los tapones, ¿verdad? Los bloqueos que nos limitan y nos quitan un poco el miedo de cómo poder llevar a cabo una educación inclusiva exitosa. Para reflexionar, quiero que veamos esta diapositiva, ¿verdad? Está sentado, está un señor en silla de ruedas, está el arquitecto, ¿verdad? Con su todo, y le dicen, o el ingeniero, ¿verdad?
Vamos a dar un paseíto por la obra. Usted va adelante, pero va a ir en la silla de ruedas. Entonces, miren la cara del ingeniero o arquitecto, ¿verdad? Definitivamente, si él no hizo un edificio accesible, va a tener un problema ahí. Entonces, esto es lo que propone el arquitecto en 1970, que desde un principio se haga un edificio con todo, ¿verdad? Con las rampas, con los baños accesibles, y esto se hizo también con un enfoque para los desastres. Por ejemplo, que los edificios ya estén construidos para recibir un temblor o una inundación, etcétera, etcétera. Pero, esto representa un costo más elevado. Sin embargo, representa más costo cuando el edificio ya está construido y se tengan que hacer estas adaptaciones. Entonces, el DUA propone esto, que desde un principio se hagan las cosas para que nosotros no tengamos que estar incurriendo en doble gasto y en doble trabajo, poniéndolo de una manera para poderlo entender. Bueno, el DUA nos va a brindar herramientas a los maestros para que, en primer lugar, identifiquen y desarrollen más y mejores oportunidades para aprender con sus estudiantes desde el reconocimiento de su diversidad. En mi caso, yo soy experta en discapacidad. O sea, todo mi trabajo va enfocado hacia la atención de niñez con discapacidad. Y pues en otros casos hay maestras bilingües, hay maestras que han recibido también niños de comunidades rurales, ¿verdad? Que tenemos muchísimas. Entonces el DUA propone, ¿verdad? De que el aula esté preparado para toda esta diversidad. También religión y todo lo que implica ese abanico que es la diversidad. ¿Qué beneficios tiene? Definitivamente el DUA va a reducir barreras, ¿verdad? Y porque vamos a tener adaptaciones, vamos a tener apoyos y sobre todo vamos a tener flexibilidad en el momento en que nosotros atendamos ese grupo tan diverso. Guatemala, como un territorio multiétnico y multicultural, es una oportunidad para enriquecer la práctica pedagógica y así desarrollar experiencias motivadoras, enriquecedoras y significativas para todos. Acá vemos, ¿verdad?, que tenemos una diversidad. Guatemala es un país riquísimo en muchas cosas, ¿verdad? Y tenemos un país diverso. Entonces, me propone, ¿verdad? El DUA les propone a ustedes estar listas para todo. Y hoy, cuando estaba pensando en un ejemplo para esta diapositiva, yo me pongo a pensar, ¿por qué todo el tiempo nosotros solo en el mes de septiembre, en el mes patrio, usamos trajes típicos, ¿verdad? Y hemos tenido ya algunos problemas con respecto a esta situación, ¿verdad? Ya algunos grupos pues están protestando de que por qué o por qué disfrazamos a nuestros estudiantes solo en ese día, cuando deberíamos de tener una identidad todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no en nuestra aula incluir esto, verdad? Incluir ya un rincón de nuestra identidad, de cómo visten, de cómo piensan, de cómo hablan muchas veces. Pero solo lo hacemos en momentos específicos y de hecho muy pocas veces lo mencionamos. ¿Por qué no aprender una cancioncita en cachiquel? ¿O por qué no hacer un día de, por ejemplo, en mi caso, en alguna oportunidad, cuando me tocaba el tema de mi comunidad, ir con hacer un día dedicado a mi comunidad, ¿verdad? En aquel entonces yo trabajaba en Chiquimula y hacíamos un día, ¿verdad? De Chiquimula y los niños llegaban con los diferentes, aunque no fuera septiembre, llegaban con los diferentes trajes que se usaban, llevaban platillos típicos, llevaban muchas cosas que ellos veían en el ambiente de Chiquimula, por ejemplo, la yuca con chicharrón, el fresco de pepita, llevaron también lo que es famoso por allá, las empanadas de frijolitos y el manjar que se come, ¿verdad? En el mercado, taquitos, y entonces ese día los niños lo disfrutaban tanto
Y esto le servía muchísimo para los niños que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, ¿verdad? Pero solo era específicamente ese día, ¿verdad? El día de Chiquimula. El DUA nos propone de que nosotros involucremos en el aprendizaje todo esto, ¿verdad? De que reconozcamos, ¿verdad? De que todos somos iguales, pero diferentes a la vez, ¿verdad? Con nuestras diferentes identidades. Según el DUA, tiene una base científica, ¿verdad? No está inventado, ¿verdad? Tiene una base científica en una investigación de la neurociencia en la educación. Y esta analiza la mejor forma del aprendizaje para potenciar el conocimiento desde la manifestación y las distintas formas de la diversidad. Y por supuesto, la neurociencia juega un papel primordial en la conceptualización y aplicación del DUA. Y esto va a identificar 3 tipos de redes cerebrales que van a lograr todas estas conexiones para que se lleve a cabo un aprendizaje exitoso. Esto es lo que propone el DUA, ¿verdad? Que intervienen en modo preponderante en el proceso de aprendizaje y que están especializadas en tareas específicas del procesamiento, de la forma y de la ejecución. Ahora ya van uniendo, ¿verdad? Ya van uniendo y van entrelazando. ¿Por qué les hablé desde un principio cuál es el aprendizaje significativo que me dejó mi maestra, mi experiencia en la escuela y qué temas me quedaron a mí muy centrados en esto? Entonces ahora les voy a explicar por qué sucedió esto y cuál es la base para un aprendizaje significativo también. Pues resulta que hay avances en las investigaciones con respecto al funcionamiento del cerebro y han identificado 3 tipos de redes neuronales implicadas en el aprendizaje. Dentro de estas, se tiene que ver, ¿verdad?, que son individuales. Son esta diapositiva era en la parte contextual, ¿verdad?, de todo, de qué tipo de grupo vamos a aprender. No es porque esta diapositiva aprendo aquí, pero es para reforzar también. Bueno, entre las redes neuronales tenemos 3, perdón por la diapositiva anterior. La primera es la estratégica, que es la encargada de planificar, ejecutar y monitorear diferentes actividades, permite resolver problemas de la vida cotidiana, problemas matemáticos y diseñar la estructura de un texto. Esa es la primera red, ¿verdad? La segunda red es de reconocimiento, es la encargada de percibir la información y asignarle significados. Permite reconocer y aprender a través de diferentes canales sensoriales, todo lo que es vista, oído, tacto, olfato, gusto. Y la afectiva, que se va a especializar en asignar significados emocionales, ¿qué siento yo, verdad?, a lo que aprendemos, intereses de las personas, el estado de ánimo, las experiencias previas. Por eso les preguntaba qué les causaba eso. ¿Les ha pasado que cuando huelen algo, los regresa inmediatamente a ese lugar, verdad? O cuando escuchan una canción, o cuando ven una película, o cuando sienten el ambiente, por ejemplo, cuando el ambiente está así frito y comienza a correr, ay, ya aparece octubre, ya viene el fiambre, ya viene la Navidad, etcétera, etcétera. Entonces nuestro cerebro tiene esa función, ¿verdad?, de reconocer la estrategia, y también tiene la función del reconocimiento y lo afectivo. Entonces, esta es la ciencia detrás del DUA, ¿verdad? ¿Qué es lo que abarca? Y el diseño universal del aprendizaje, acá lo tiene ya. Y estas son las partes, lo estudia de esta manera. Según Rosenmeyer en el 2002, los 3 principios básicos están construidos en que desde nuestro cerebro existen 3 redes diferentes que se usan en el proceso de aprendizaje, que fue las que vimos anteriormente. Creo que mi presentación anda un poquito desorganizada, ¿verdad? Me cambió algunas diapositivas, pero ya vamos entendiendo. Entonces, ya puesto gráficamente, las redes afectivas son esa parte verde que ven ahí, y las redes de reconocimiento
que fue las que vimos anteriormente, estas, que son las encargadas de percibir la información y asignarle significados, son, perdón, estas, ¿verdad? Las que están en color rosado. Y las redes estratégicas son estas, ¿verdad? Están localizadas ahí en esa parte de nuestro cerebro. Entonces, ¿verdad? Partiendo de estas redes, el diseño de aprendizaje TUA plantea 3 principios a partir de la organización pedagógica. Y si se dan cuenta, pues obviamente, y como yo les decía anteriormente, un aprendizaje significativo tiene que ver con lo visual, lo auditivo, lo olfativo, lo táctil. Todo lo que nosotros hacemos está involucrado. El primer principio, ¿verdad? Son las múltiples formas de la representación de la información, que reconoce las distintas formas en las que los estudiantes van a percibir y comprender la información. Busca que además de libros se utilicen videos, textos con audio, entre otros, para que todos los estudiantes tengan una forma de acceder al conocimiento. Sin embargo, pues más adelante, reforzando esta diapositiva, les tengo una propuesta, ¿verdad? Para que ustedes sepan de qué se trata esto. Porque ahorita, si bajo la presentación, le vamos a perder el hilo. Entonces, ya después les voy a contar con respecto a qué les traigo una propuesta. O una idea, ¿verdad? El segundo principio es proporcionar múltiples formas de expresión. O sea, el primero nos propone cómo representar la información, ¿verdad? O sea, tener materiales accesibles aparte de los libros, ¿verdad? Videos, cancioncitas, en nuestro caso disfraces, un material en el que esté lo más relacionado posible con la realidad y el contexto. ¿Cómo le hicieron? El principio proporciona múltiples formas de expresión. Como cada persona tiene sus propias habilidades y estrategias organizativas para expresar sus ideas, pensamientos y emociones y lo que sabe. Este principio va a plantear que el docente reconozca y utilice diferentes alternativas para evaluar los aprendizajes de todos los estudiantes. Y verdad que no está lejos de el currículum nacional base. Por supuesto que el currículum es la base de todo esto. Pero nosotros nos enfocamos, y este siempre ha sido un tema bien delicado de tratar en los grupos de docentes, la forma en que lo evaluamos, ¿verdad? Porque muchas veces estandarizamos, ¿verdad? La evaluación y ponemos que pinte, que responda, que señale en una hoja de papel nada más. Pero ¿qué sucede? ¿Será que esa misma evaluación aplicará para un niño que tiene una parálisis cerebral, que no está tan compleja, tan comprometida en una silla de ruedas, pero que le es difícil pintar, escribir? Pero tenemos la opción de que hay un montón de herramientas de evaluación, pero nos enfocamos solo en la época de las evaluaciones. De hecho, el CNB nos propone, ¿verdad?, de que los niños no deberían de sentir el cambio de bloque, ¿verdad? No lo debería de sentir. En el área primaria es donde más se ve esto, ¿verdad? Hasta en la evaluación sirve para amedrentar a los niños y causarles nervios y causarles todo. Ahí están los niños que no van el día de la evaluación porque amaneció mal del estómago, o sirve para amenazas, ¿verdad? Va a ver en el examen qué le va a pasar. O mis chiquitos de 3 a 6 años evaluándolos. O sea, la verdad es que es un tema bien complicado porque Juanito no aprende igual que María y María no aprende igual que Juanito. ¿Y por qué estandarizamos entonces, verdad? Por supuesto de que, o por qué unificamos la evaluación. Nosotros debemos, en base, ¿verdad?, a esto, ¿verdad? DUA propone que nosotros, en base a las habilidades de los niños, hagamos diferentes formas de evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, unos van a poder cantar una cancioncita, otros van a poder bailarla, otros van a poder cantarla,
dibujarla y pintarla, la manera que ellos quieran expresarlo, y usted les debe de dar la oportunidad de expresar la forma en que ellos entendieron. Pero hoy en día, ¿verdad? A estas alturas, a estas fechas, a este siglo, aún seguimos evaluando y la herramienta que todos utilizamos para evaluar es el test escrito. Y llegan los papás y pues mire, esto fue lo que hizo su hijo y esto, mire, no pintó bien aquí, mire, no sé qué, y es replaticador. Ay, pero le encanta, le encanta salir en los bailes, viera, es bien chulo. O viera que le encanta organizar a los compañeritos. Entonces, ¿por qué no aprovechar, verdad, esas formas que el niño tiene de poder expresar lo que él aprendió? Y el tercer principio es las diferentes formas de participación, que va unido a lo que anteriormente les estaba comentando, ¿verdad? Es el proporcionar múltiples formas de participar, ¿verdad? Que responda a las múltiples formas de motivar a los estudiantes. Por ejemplo, permitiéndoles que hagan sus propias elecciones, asignándoles actividades que están relevantes en sus vidas y creando oportunidades para que los estudiantes puedan levantarse y moverse en el salón de clase. La evaluación a través de exámenes orales, escritos, presentaciones, trabajos en grupo, entre otros, ¿verdad? Lo que ustedes vean que al niño se le facilite, pues está bien. Por supuesto que van a haber niños que les van a hacer un test escrito perfecto. Está bien, lo pueden evaluar de esa manera. Y por lo regular tenemos un 75% de estudiantes que lo hacen bien, pero ese otro 25% podemos adaptarles la forma de evaluar. En resumen, ¿verdad? Estas herramientas que proporciona el diseño universal del aprendizaje, pues nos da una gran posibilidad de avanzar en una educación pertinente y de calidad que responda a la diversidad de todos los estudiantes del país y los contextos donde se desarrollan, haciendo en Guatemala un país más incluyente. Ese es el objetivo, ¿verdad? De que no les pongamos doble trabajo a ustedes, no les pongamos a llenar un montón de papelería, a que usted tenga que estar planificando que hasta que el niño con alguna discapacidad llegue en el aula, usted tenga que volver a hacer su material y volver, sino que la propuesta es que desde un principio del año usted tome en cuenta si llegara a pasar esto. Por ejemplo, nadie tiene realmente la información de cuándo va a suceder un temblor o un terremoto. Sin embargo, estamos preparados para eso, ¿verdad? Tenemos la mochila de emergencia, donde tiene linterna, tiene agua pura, tiene algunos víveres, cuando viene la época de temblores, que regularmente es en los cambios de clima. O cuando vemos el cielo, dice la abuelita, ¿verdad? Nos preparamos, ¿verdad? Cuando ya viene la época de invierno, sabemos que no podemos pintar la casa en ese tiempo porque obviamente no nos va a funcionar. Exactamente así sucede con la educación en nuestra aula. Debería de ser así, o eso es lo ideal. Y hacia ese camino vamos, de no encontrar un aula en sus 4 paredes con decoración solo para estudiantes regulares, sino para todos. Una decoración incluyente, que es el caso de la preprimaria. Ya en primaria ya es otro tipo de información, ¿verdad? Los contenidos más específicos. Sin embargo, en preprimaria, para mí, es el primer paso importante para la educación del niño. Y allí es donde nosotros fijamos aprendizajes significativos, importantes para el resto de la vida, como sucedió con señor Ruth, que le inspiró tanto que ella quiso ser maestra también. Y entonces me dicen, sí, usted está mencionando mucho el aprendizaje significativo. Y sí, el aprendizaje significativo es una tipología y metodología denominada significativa, la cual se puede definir como aquella que permite construir su propio aprendizaje y además la dota de significado. El aprendizaje significativo no se olvida y se mantiene en las capacidades del alumno. Eso sí,
Los alumnos son los responsables de su propio aprendizaje con lo que fuera un papel activo y participativo. El aprendizaje significativo se da entonces cuando una nueva información conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. Esto va a implicar que las nuevas ideas o conceptos pueden ser aprendidos de forma significativa en la medida en que otras ideas o conceptos relevantes estén adecuadamente claros, disponibles en la estructura cognitiva del alumno. Por ejemplo, ¿verdad? Algunos ejemplos de aprendizaje significativo. Por ejemplo, en la educación primaria, ¿verdad? Es un proceso, el nombre de los animales, ¿verdad? Es un proceso en el que todos los escolares pasan y es cuando aprenden los nombres de los animales de la granja y los ven en los libros. Y eso pasa también en la preprimaria, especialmente en la preprimaria. En la primaria se sienten un poco, como dicen regularmente, chiviados, ¿verdad? Al hacerlo. Pero cuando nosotros enseñamos a los niños algo con imágenes y lo pueden tocar y los ponemos a decir, ¿verdad? Cómo hacen, cómo hace el gatito, cómo hace el pollito. Descubren cuáles son sus sonidos, sus colores, si tienen manchas y características. Si después se va de visita a una granja y ven los animales en su ambiente, los relacionan con la información previa recibida en la escuela y ahí es donde vamos a conectar, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas va a tener, verdad, el aprendizaje significativo en la vida de los estudiantes y hasta de nosotros? Va a aportar más calidad al sistema educativo, definitivamente. Incrementa los resultados académicos, la autoestima del docente se potencia e incentiva por ver el resultado del trabajo realizado. Hay mayor motivación en los alumnos porque ven avances rápidos y les motiva, fomenta un buen clima en el aula y rebaja la tensión. Es una herramienta ideal para aprender a trabajar en equipo, acaba creando alumnos participativos y democráticos. El maestro enseña a aprender a los alumnos, exige una mayor implicación de los estudiantes, hay una rápida recompensa ya que se ve el resultado inmediato de lo que hace y se aprende, hay una realización personal del profesorado y del alumnado durante el aprendizaje. El alumnado mejora su comportamiento y actitud, la relación entre profesor y alumno mejora. ¿Y cómo lo vamos a implementar? Perdón por la diapositiva tan cargada, pero sí era muy importante que ustedes tuvieran todo esto y si están tomando ahí una foto, pues sería genial, ¿verdad? Por ejemplo, hacer preguntas sobre temas que interesan a los estudiantes y así suscitar la atención, enseñar la biblioteca y su uso de forma cotidiana como elemento motivador, que se está perdiendo muchísimo ahorita por el teléfono. Sin embargo, si podemos darle un buen uso a la herramienta tecnológica, sería ideal. Introducir en el día a día materias y recursos estimulantes y atrayentes como herramientas de trabajo, enseñar a escuchar y lograr la comprensión, hacer ejercicios memorísticos tras la lectura. Es muy recomendable hacer preguntas de comprensión lectora, comprensión. No hacer las mismas preguntas de siempre. ¿Qué color era el patito feo? ¿Verdad? Etcétera. Establecer conexiones con la cotidianidad, fomentar la generación de ideas, hipótesis y ejercitar el brainstorming o lluvia de ideas, organizar la idea del pensamiento en mapas conceptuales, fomentar una actitud crítica, razonar de forma deductiva. El aprendizaje significativo no debe ser una opción, sino que debe aplicarse de forma natural dentro de las aulas. Está lleno de ventajas para los alumnos que afianzarán conceptos aprendidos con mucha más facilidad. Y bueno, esto es el DUA y el aprendizaje significativo. Ahora, pues vamos a tener un espacio para comentarios, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Voy a dejar de compartir la presentación y les voy a enseñar una forma que yo esta semana estaré participando en un congreso precisamente del DUA con este tema y se me ocurrió diseñar para que los maestros tengan un aprendizaje significativo el siguiente material. Por ejemplo, nosotros por lo regular las maestras de preprimaria hacemos un material lindísimo
y las felicito por eso y nos felicito porque a mí me encanta hacer material para así en forma muy dedicada, ¿verdad? Y ver las aulas decoradas de las maestras de preprimaria es, pero una situación bien linda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunas maestras trabajan este tipo de material, ¿verdad? Hacen este tipo de dibujo, que es lindo, a mí me encanta. Y si yo pudiera decorar así, sí. Pero haciendo un material inclusivo, ¿verdad? Esta es son unas abejitas que yo usaba para el asistenciero. Cuando doy mis capacitaciones con respecto a la inclusión, pues me gusta ambientar toda mi aula donde doy la capacitación para que los maestros también lo miren, lo palpen, lo toquen, etcétera, etcétera. Entonces, esa era mi abejita y ponía un panalito y bienvenidas y lo iban pegando con el velcro, ¿verdad? Entonces, el DUA propone, pero sí llega una persona ciega a mi capacitación y yo le digo, agarra la abejita. Hay una abejita y él cierra sus ojos y la palpa. ¿Será esto lo más parecido a una abejita, según él? Si yo cierro los ojos y palpo esto, solo voy a sentir algo plano, ¿verdad? Que sí tiene una forma, pero no es totalmente para él, ¿verdad? Sino para una persona que tiene su sentido de la vista. Si una persona con discapacidad intelectual ve esto, él va a pensar que todas las abejitas son así, ¿verdad? Que tienen ojitos, que se ve así sonriente, pero las abejas son bravas, ¿eh? Son muy bravas. Entonces, yo diseñé este tipo de abejita para mi asistencia, que también tiene un poco de una forma caricaturesca, pero está más cerca de la realidad. Tiene un aguijón y es un limpiapipas, ¿verdad? Y esto pica y causa daño. Y las abejitas no son tan amigables como se ven acá, ¿verdad? Y también tiene alitas, ¿verdad? Y la hice con papel reciclado, ¿verdad? De una bolsita de acetato que tiene sus antenitas, pero está hecha de lana y lo más cercano posible a cómo es una abejita, ¿verdad? Entonces, esta me va a servir para el asistenciero en vez de esto. Y también tenía unas maripositas, porque mi asistenciero son mariposas de foamy, ¿verdad? Y tenía flores de foamy y todo se ve bien lindo. Pero la realidad es que las mariposas tienen alitas, ¿verdad? Y estas las hice de papel de China. Y también le puse limpia pipas en esta parte de acá y sus antenitas. Y por supuesto que le puse algo caricaturesco como esos ojazos que se miran ahí, ¿verdad? Entonces, ambientar mi aula desde un principio, por ejemplo, cuando pongo el abecedario, poner el abecedario también en braille. Poner mi nombre y poner en braille también. ¿Por qué? Porque más adelante eso también va a lograr que los niños regulares vayan aprendiendo cómo comunicarse. En el caso de ellos tuvieran a un niño, a un compañerito más adelante con algún tipo de discapacidad. Y también, y no solo se refiere, yo les estoy hablando por el tema de la discapacidad, pero también se refiere cuando llega un niño de otro departamento con un traje puesto, ¿verdad? De su cultura, que no se genere ese tipo de burla o lo que regularmente pasa, ¿verdad? En las aulas con el bullying. Así que, pues, esta fue mi presentación. Yo agradezco muchísimo. 1 hora es muy poco tiempo para hablar sobre este tema que a mí me apasiona y pues estoy a la orden. Espero que hayan tenido un aprendizaje significativo el día de hoy conociendo esta nueva metodología y muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, pues ya me dirá Sonia, ¿verdad? Si se hace. Muchas gracias, licenciada. Definitivamente que esta temática justamente es tendencia, ¿verdad? Yo he estado siguiendo las publicaciones en la página de Facebook, sé de la actividad que van a desarrollar la próxima semana, la cual también se los vamos a